Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos al segundo webinar de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes en este evento importante de una serie de eventos que tendremos próximamente cada semana en los meses de mayo y junio. Y si esto nos permite seguir avanzando con la presencia de ustedes, estaríamos en julio y hasta que nos podamos agotar. Es importante señalar que estos webinars son patrocinados por la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, donde por fortuna todos tenemos la posibilidad de poder opinar, de hacer grandes eventos con calidad ética y profesional. Es para mí un honor la presencia de grandes y distinguidos profesores que nos van a enseñar algo sobre los abordajes quirúrgicos y la controversia. Para lo anterior, le voy a dar la palabra a la doctora Graciela Gallardo, que nos hará favor de presentar a nuestros ponentes. Doctora, muchas gracias. Doctores ponentes, les agradezco mucho su atención y su presencia. Hola, buenas tardes a todos. Es para mí un honor tener la oportunidad de coordinar este webinar, sobre todo con personas y con conferencistas de alta experiencia. Para mí es un honor porque cada uno de ellos nos van a hablar de temas tan importantes, pero no solamente es el tema, sino también tienen la experiencia. Cada uno es experto en el abordaje del cual nos va a hablar. Y para esto vamos a hacer la dinámica del webinar, es que ellos van a presentar sus temas y posteriormente empezaremos con la sesión de preguntas y respuestas. Es importante que nos empiecen a enviar las preguntas cuando ustedes consideren alguna inquietud para que nosotros las tengamos ya en la lista y pueden empezar a contestar sus preguntas. El primer ponente es el doctor Fideldo Varganes Barlo. Él trabaja en el Instituto Queretano de Alta Especialidad de Ortopedia. Es profesor titular del curso de alta especialidad de cirugía articular en la Universidad Anáhuac, y expresidente de la MECRA. A continuación, él nos va a hablar principalmente sobre abordaje posterior. El doctor José Manuel Aguilera Cepeda nos va a hablar sobre abordaje lateral, Jardinch modificado. Él tiene su actividad profesional en el Hospital Médica Sur y el miembro del Consejo Consultivo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Trauma. Es miembro de la Sociedad del Consejo Consultivo de la MECRA, profesor titular 11 años en cursos de la especialidad de ortopedia y traumatología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Posteriormente, el doctor Justino Fernández Palomo, con la experiencia en abordaje anterior con mesa especial. Él trabaja en el Centro de Ortopedia y Traumatología del Centro Médico ABC Santa Fe. Hace cirugía de reconstrucción articular y de pelvis en la Ciudad de México. Y como invitado internacional tenemos a nuestro buen amigo, el doctor Saúl Martínez de Colombia. Él ya es conocido por nosotros, ha estado en varios congresos con nosotros y él nos va a hablar sobre abordaje anterior convencional sin mesa especial. Él es jefe de servicio de ortopedia y traumatología en el Hospital de Santa Clara, instructor del programa de especialidad en ortopedia y traumatología de la Universidad El Bosque y profesor de pregrado de ortopedia y traumatología de la Universidad de Santa Bárbara. Por favor, iniciamos con la primera conferencia y les recuerdo, marquen sus preguntas, empiecen a escribirlas cuando tengan alguna duda para que nosotros tengamos la oportunidad, terminando los 4 ponentes, empezar a resolver preguntas. Por favor, doctor Fidel, si es tan amable. Con mucho gusto.
Bueno, es para mí un gusto el participar en estos webinars de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Quiero felicitar a la sociedad en general y es un placer estar trabajando aquí con ustedes. El tema que me va a tocar a mí hablar es lo que hago yo, por qué el abordaje posterolateral de cadera es mi favorito y les voy a hablar al respecto de mi experiencia personal. Dejen salir de esto. ¿Cuál es la problemática? La problemática es que hay diferentes abordajes, obviamente lo sabemos y son de los que vamos a hablar aquí, de los principales. Hay diferentes resultados, eso vamos a analizarlo, probablemente no tanto. Y hay una mercadotecnia reciente, sí la hay, y la cual es perfectamente válida. Hay pacientes buscando por incisiones más pequeñas, por una más rápida recuperación, por una cirugía incluso ambulatoria, y por esta tendencia en la mercadotecnia de que dice que no hay que cortar músculos, y todo eso es perfectamente válido y lo que están buscando los pacientes. ¿Cuál es, cuáles los diferentes abordajes? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál hay que usar y cuál hay que recomendar? Para empezar, yo diría que todos funcionan bien haciéndolos bien. Hay pros y contras de cada uno, sí. Hay que saber hacer varios para poder enfrentar diferentes problemas, pero por otro lado hay que hacer uno con mayor frecuencia para hacerlo bien, como todo en la vida. Tengo problemas de avance. Por otro lado, hay que escoger el que más le guste a uno, en el que mejor esté entrenado y el que nos permite resolver todos los problemas del reemplazo total de la cadera, incluidas las complicaciones transoperatorias, las revisiones, pero sobre todo hay que hacerlo bien. ¿Cuáles son las desventajas reportadas por cada uno de ellos? Las desventajas reportadas por el posterolateral son, como sabemos, una mayor incidencia de luxaciones y una probable lesión del nervio ciático. Los inconvenientes del lateral directo son la probable lesión del glúteo medio, del nervio glúteo y lo que se le ha achacado mucho el trendelémbolo postoperatorio presente en varios pacientes. ¿Y cuáles son los problemas del anterior directo, que es el más nuevo? Las lesiones del nervio femorocutáneo, la curva de aprendizaje con complicaciones debido a que es un abordaje nuevo, mayor frecuencia de fracturas femorales, la necesidad de equipo e instrumental especial y la probable dificultad para hacer una revisión o tratar una complicación transquirúrgica. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de ellos? En realidad todos funcionan bien haciéndolos bien. ¿Qué hay del abordaje posterolateral, sus antecedentes y su evolución? Como sabemos, fue descrito por Moore en los años 50 y utilizado inicialmente por Chanley en los 60 junto con una osteotomía del trocánter mayor hace prácticamente 60 años. ¿Cuál ha sido nuestro entrenamiento personal? Nosotros en la residencia nos entrenamos en abordaje posterolateral sin osteotomía del trocánter, con incisiones muy grandes de 25 centímetros, con osteotomía del glúteo mayor y en decúbito lateral, y también con abordaje anterolateral en decúbito dorsal, lo cual representaba una fácil orientación de la copa. ¿Cuál ha sido nuestra práctica quirúrgica de 30 años con abordaje posterolateral? Inicialmente con abordajes amplios y cabezas femorales de 22 milímetros, como la que vemos aquí, con un índice de luxaciones de más del 2%. Posteriormente, en el 95, cambiamos a cabezas de 28-32, con lo cual bajaron importantemente a la mitad los índices de luxaciones y bajaron alrededor del 1%. ¿Cuál es nuestra práctica? A partir del 2005 cambió y empezó la era de los abordajes de mínima invasión, y empezamos con esos abordajes de 8 a 10 centímetros. Sin embargo, con los años volvimos a aumentar el tamaño de los abordajes a un promedio de más o menos 12 centímetros, que son más cómodos y con los mismos resultados que los de mínima invasión. ¿Cuál es la evolución que hemos tenido en el abordaje con los implantes? Las cabezas grandes nos han permitido reducir aún más las luxaciones. Actualmente utilizamos cabezas de 36 o 32 prácticamente en todos los pacientes y nuestro índice de luxación es menor al 1%.
El uso de las copas de doble movilidad en pacientes de alto riesgo también ha beneficiado y ha disminuido el riesgo de forma importante. ¿Cuál es la evolución de la recuperación con el abordaje posterior? En el 87 deambulábamos a nuestros pacientes al tercer día de la cirugía, en el 2000 al segundo día, en el 2005 al día siguiente de la operación, en el 2003 el mismo día de la cirugía, en el 2015 empezamos a dar de alta a los pacientes al día siguiente de la cirugía, y a partir del 2019, gracias a una plática con nuestro amigo Justino Fernández, empezamos a deambular a los pacientes escogidos el mismo día, sin andadera ni bastón en muchos de nuestros pacientes. Estas son las imágenes de cómo los pacientes pueden deambular, claro, no como un paciente totalmente normal, pero aquí el paciente tiene 6 o 8 horas de operado. ¿Cuál es nuestra práctica actual? Abordaje posterolateral en el 99% de los casos, primarias y revisión, abordajes cutáneos de 12 centímetros en promedio, reparación estricta de los rotadores, deambulación el mismo día de la cirugía y alta al día siguiente de la cirugía. Bloqueo epidural, no bloqueos regionales para evitar el bloqueo motor. El paciente ideal lo hacemos deambular sin andadera ni bastón el mismo día de la cirugía, como estamos viendo en estos videos. ¿Cuál es el paciente ideal? Es el paciente en buenas condiciones físicas, idealmente aquel que tenga una masa de índice corporal, un índice de masa corporal menor a 30 y que no tenga grandes comorbilidades. Utilizamos ácido tranexámico en todos nuestros pacientes y tenemos una tasa de transfusión de 0. Y esto nos permite también facilitar toda esta deambulación. Estas son las imágenes de cómo deambulan nuestros pacientes el mismo día de la cirugía. Esos pacientes tienen más o menos, insisto, 6 horas de operados, aún tienen sus canalizaciones y aún tienen sus bombas para bloqueo. En realidad, el resultado de esta deambulación nos ha permitido mejorar mucho la propiocepción, la confianza de los pacientes y sus posibilidades de recuperarse más rápidamente. Ahora vamos a ver qué nos dice la literatura. Este estudio, que es una revisión sistemática, donde se pregunta si el abordaje influye en el resultado de un reemplazo total de cadera en los primeros 90 días. Eso es del Journal de Arthroplasty del 2018. Y la conclusión es que no se detectaron diferencias estadísticas en las tasas de complicaciones entre el abordaje anterior directo y el abordaje posterior, y que en última instancia la elección del abordaje quirúrgico en el reemplazo total de la cadera primaria debe ser en relación con la experiencia del cirujano y la anatomía de cada paciente. Este otro estudio prospectivo randomizado comparando el abordaje anterior directo y el abordaje posterior, resultados tempranos del Journal of Arthroplasty del 2017, con unas conclusiones muy similares. La artroplastia total de la cadera por abordaje anterior directo tiene resultados tempranos comparables con el abordaje posterior. La elección quirúrgica debe basarse en lo mismo, la experiencia del cirujano y factores propios de cada paciente. Este es el tercer estudio que nos habla de la relación entre el tipo de abordaje y las complicaciones quirúrgicas mayores en el reemplazo total de la cadera. Está publicado por JAMA en marzo de este año, o sea, hace un mes, 2 meses, y con la conclusión es que entre los pacientes sometidos al reemplazo total de cadera, el abordaje anterior directo, comparado con el posterior o con el lateral, está asociado a un riesgo estadísticamente significativo más elevado de complicaciones mayores. Este cuarto estudio, que habla de la relación del tamaño de la cabeza femoral y el abordaje quirúrgico en el reemplazo total de la cadera y su riesgo por revisión debido a una luxación, este está publicado en el acta ortopédica del registro holandés. Se hace un análisis de 166,000 casos. Y los resultados es que la luxación después del reemplazo total de cadera fue mayor utilizando el abordaje posterior y usando cabezas de 22 y 28 milímetros. Sin embargo, el riesgo de revisión, no por luxación, sino por complicaciones de otro tipo, fue mayor en el abordaje anterior directo y más bajo en el abordaje posterior. Y por otro lado, hace énfasis en que el uso de cabezas grandes disminuye el riesgo de luxación independientemente del abordaje que utilicemos. Este otro estudio, que es un registro sueco del 2019 con un análisis de 156,000 caderas, el abordaje posterior moderno, hay aún más luxaciones que en el abordaje lateral. Y la conclusión es que entre el 99 y el 2006,
el abordaje posterior tenía 50% más de luxaciones que el anterolateral. Sin embargo, las mejoras en las técnicas del abordaje posterior y el uso de cabezas más grandes disminuyó importantemente el riesgo. Y a partir del 2007, el abordaje posterior se asoció a riesgos iguales de recuperación por luxación que el abordaje lateral. Y este último estudio que habla de la relación del abordaje quirúrgico y los resultados de reemplazo total de cadera en pacientes con fractura de cadera está publicado en el Journal de Bone and Joint Surgery del año pasado. Y la conclusión es que el abordaje posterior tiene similares riesgos de revisión para luxación y un bajo riesgo de mortalidad y complicaciones intraoperatorias cuando lo comparamos con el abordaje anterior directo. O sea, muy parecido al tercer estudio que presentamos. Y se propone el abordaje posterior como seguro para la utilización en fracturas de cadera, tanto igual como el anterior y de acuerdo a las preferencias del cirujano. ¿Cuál es el mensaje para llevar a casa? Pienso que todos los abordajes son buenos, que con todos podemos obtener los mismos resultados si estos abordajes se realizan bien. Hay que usar el que más te guste y con el que más estés familiarizado. Y algo importante, no requieres cambiarte de abordaje, esto me lo enseñó Justino, no requieres cambiarte de abordaje para obtener los mismos resultados que con el anterior directo. Si haces bien el abordaje al que estás acostumbrado, puedes obtener los mismos resultados. Y por otro lado, el consejo es que si vas a cambiar de abordaje, entrénate, ve al cadáver y evita las complicaciones. Muchas gracias por su atención. Excelente, Fidel. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, a continuación, el doctor José Manuel Aguilera, con abordaje lateral directo. Y por favor, quien tenga dudas, empecemos en el chat para manifestar nuestras dudas y poder así contestar más tarde sus dudas. Muy bien, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera por la invitación, a la doctora Graciela Gallardo y al doctor José Luis, que son distinguidos amigos y además distinguidos ortopedistas. A mí me toca hablar sobre el abordaje lateral directo. El abordaje lateral directo, me voy a permitir de primera intención hablar sobre mi experiencia, cómo evolucioné en forma personal y llegué al abordaje lateral directo con la modificación que vamos a platicar un poquito más adelante. En 1982 a 1985, que es cuando yo tengo oportunidad de hacer la residencia en el Hospital General de México, el doctor Pedro Antonio Bravo Bernabé nos enseña el abordaje posterior, todos los procedimientos quirúrgicos que se hacían, fracturas, prótesis de Thompson, Chaney Müller eran por el abordaje posterolateral. Sin embargo, el jefe de servicio, que era el doctor Rubén Recalde Noriega, tenía la costumbre de hacer el abordaje anterior. Esto me da la oportunidad de conocer este abordaje entre el 84 y el 85. Fíjense desde entonces que ya se hacía el abordaje anterior, obviamente, como lo va a presentar Saúl más adelante, sin necesidad de utilizar alguna mesa especial. Después tengo yo oportunidad de conocer la escuela de Chaney a través del doctor Alfonso Toen Zamudio y el doctor Lascano. En 1985-86 empiezo a conocer lo que era el abordaje transtrocantérico para hacer un abordaje lateral puro de la cadera. Un paciente normalmente en decúbito dorsal que hacían abordajes que tenían de alguna manera que ser cruentos para poder lograr entrar a la cadera. Tengo oportunidad en 1986 de incorporarme al Instituto Nacional de Ortopedia en ese entonces, ahora Instituto Nacional de Rehabilitación, y entonces empezamos a buscar la opción de poder hacer el abordaje lateral sin necesidad de hacer la osteotomía del trocánter mayor. Y entonces en 1987 empezamos a hacer ya el abordaje anterolateral, el abordaje de Hargins, de 1987 a 1990, y después evolucionamos en 1990 al mini Hargins, que es un abordaje anterolateral, como lo voy a describir un poquito más adelante. De esta manera, nosotros tuvimos la oportunidad de obtener una experiencia a través de los años con este abordaje. Y si ustedes me pueden decir, bueno, ¿por qué cambiaste del abordaje posterolateral al abordaje anterolateral? Bueno, la realidad es que empezamos a tener algunas complicaciones relacionadas en un hospital escuela como lo que es
el Instituto Nacional de Rehabilitación. Tuvimos complicaciones relacionadas con elongación del nervio ciático, algunas fracturas oblicuas en el fémur, a veces en pacientes osteoporóticos, y esto nos hizo pensar que tendríamos necesidad de buscar alguna otra necesidad de abordaje para que tuviéramos menos estas complicaciones. Obviamente el abordaje transtrocantérico de Chanley pues era un abordaje muy cruento y de alguna manera tenía también sus complicaciones para la consolidación del trocánter mayor. ¿Qué es lo que sucede con el abordaje de Hardinge? Bueno, pues es un abordaje que va básicamente por la parte anterior del glúteo medio. Y bueno, pues lo consideramos nosotros como una herencia del abordaje de Chanley, aunque la descripción original de Hardinge tiene también muchos años. Pero bueno, era la idea de buscar un abordaje lateral y que nos permitiera ver de la misma manera que nosotros podíamos ver la cadera cuando hacíamos el abordaje tradicional de Chanley. Una diferencia es que estábamos buscando hacer este abordaje en decúbito lateral. Definitivamente el abordaje anterolateral se puede hacer en decúbito dorsal o se puede hacer también en decúbito lateral. Lo que nosotros estamos buscando es la inserción del borde anterior del glúteo medio y hacer una desinserción mínima. ¿Qué es lo que nosotros empezamos a encontrar? Que efectivamente el Hardinge puro tenía una desinserción que podríamos considerar hasta de un 30% de lo que podría ser el glúteo medio, y esto podría dejar de alguna manera en desventaja el resto del tendón. Entonces, la posibilidad de hacer este abordaje lateral era también poder disecar el glúteo menor y de esa manera poder llegar de la mejor forma posible a la cápsula articular. Esto es lo que nosotros estamos viendo, lo que es un Hardinge típico. Aquí vemos nosotros cómo baja por la parte anterior del glúteo medio, se va hacia la parte anterior del trocánter mayor y después hace una ceja hacia la parte posterior en el vasto lateral. Bueno, esto crea un colgajo que de alguna manera permite que a nosotros podamos tener con mayor facilidad la posibilidad de poder reconstruir este glúteo medio. Sin embargo, si ustedes ven en la radiografía, en la fotografía anterior, aquí nosotros estamos viendo que el nervio del glúteo medio se encuentra en la parte muscular, en la parte posterior del nervio, del músculo del glúteo medio. Entonces, si nosotros hacemos un abordaje por la parte anterior del glúteo medio, como estoy señalando aquí, pues seguramente nosotros no tendríamos por qué lesionar al nervio del glúteo medio, que como dijo Fidel, es una de las complicaciones que puede tener este abordaje. Bien, pues entonces nosotros esto lo estuvimos haciendo más o menos de 1987 a 1990. Consideramos efectivamente que era un abordaje cruento y que solamente lo deberíamos de utilizar cuando tuviéramos que hacer grandes disecciones, sobre todo cuando fuéramos a hacer una osteotomía, por ejemplo, femoral proximal, alguna situación de una cirugía de revisión o una primaria compleja que implicara que tuviéramos que hacer este abordaje, y entonces buscamos la posibilidad de hacer alguna otra modificación, y esta modificación existía. La Clínica Mayo genera una publicación a principios de los 90s, en donde habla básicamente de solamente hacer una mini incisión en la parte anterior del glúteo medio. Como vemos en esta raya roja, es una incisión que actualmente nosotros la estamos haciendo más o menos entre 1 y 2 centímetros, y de esa manera nos permite localizar la parte superior del cuello y entonces poder nosotros colocar un separador de Hoffman en esa zona. Esto es lo que nosotros vemos después de haber levantado ese pequeño colgajo, y ahí es donde localizamos nosotros al glúteo menor. Ese glúteo menor que en algunas ocasiones, cuando tenemos una artrosis muy importante, podríamos no encontrarlo con la posibilidad de poderlo disecar en forma adecuada, sino que de alguna manera tendríamos que llevárnoslo con el colgajo de la cápsula articular. Pero en algunas ocasiones lo podremos disecar y después lo podremos reinsertar y tendremos pocos problemas realmente para nuestra recuperación, sobre todo de la palanca abductora. Aquí es lo que nosotros vemos, es una de las ventajas por las cuales a mí me gusta este abordaje. Vemos muy bien el acetábulo y vemos además muy bien el fémur haciendo
una rotación importante, sí, pero prácticamente sin estar en contra del tendón del glúteo mayor, que en el abordaje posterior normalmente es el que nos fractura la parte diaficiaria del fémur. Los problemas, uno de los puntos importantes que nosotros tenemos con este abordaje, pues como ya lo comentó y lo comentó el doctor Fidel, lo acabo de comentar yo, la lesión del nervio del glúteo medio, que se encuentra, insisto, en la parte posterior de este músculo del glúteo medio, y la insuficiencia muscular, que se considera que puede ser hasta en un 15% persistente de 2 a 3 meses. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces no es culpa del abordaje como tal, sino de que no estamos recuperando nosotros nuestra palanca abductora en forma adecuada. Nuestro balance de Powells, la palanca externa, no la estamos recuperando en forma adecuada. ¿Por qué es mi preferido el abordaje lateral directo? Porque la visualización para orientación en acetábulo y fémur es adecuada. Hay posibilidades de poder volverlo extensivo, sobre todo en las prótesis de cadera primarias complejas. Permite la reparación del glúteo menor cuando lo hemos disecado adecuadamente. La plastía, el cierre nos permite también recuperar este glúteo menor. Y además, igual que en los casos que presentó el doctor Fidel, los pacientes se pueden rehabilitar tempranamente y pueden empezar a caminar el mismo día después del procedimiento quirúrgico, sobre todo cuando operamos a una hora conveniente. Este es un caso que ven ustedes a su derecha, un paciente con una prótesis total de cadera primaria compleja, que tiene una artrosis muy importante, que tiene una coxa plana. Bueno, pues este abordaje nos permite resolver satisfactoriamente esto. Un paciente con espondilitis anquilosante, que también este abordaje nos ayuda mucho para poder hacer disecciones adecuadas y de esa manera poder hacer incluso la posibilidad de hacer un corte in situ, no luxar la cabeza, sino hacer un corte del cuello femoral y de esa manera poder lograr hacer la colocación de nuestro implante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel. Bueno, continuamos con Justino Fernández y él nos va a hablar sobre el abordaje anterior con mesa especial. Adelante, Justino. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Veo que tenemos una audiencia muy amigable aquí en Colombia, en algunos otros países. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy especial a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, a la parte del comité organizador por la invitación. Y es para mí un gusto poder compartir esto que se ha vuelto con nosotros una experiencia nueva, sobre todo en México, sobre todo en mi hospital, para poder compartir esta parte de la experiencia que tenemos con el abordaje anterior, con el uso de mesa especial. Déjenme ver, porque no está avanzando. A ver. Como bien dijo el doctor Dobarganes, cualquier abordaje bien realizado en manos expertas no tiene por qué llevarnos a malos resultados. Hemos visto extraordinarios resultados con cualquiera de ellos. Yo inicié mi práctica también asesorado por grandes maestros, entre ellos el doctor Lascano, quien era afín del abordaje posterior también, grandes abordajes. Después giré y durante 18 años fui el mejor amigo del abordaje lateral, renuente a cambiar al abordaje anterior, completamente. Y decía yo, ¿por qué pelearse con el éxito y si nos va tan bien? Sin embargo, viendo que sí hay algunos resultados distintos, que sí tenemos relación específica con los abordajes y con el resultado inmediato, algunas cosas fueron cambiando y esto me permitió hacer un cambio radical en mi práctica quirúrgica y quiero compartir con ustedes también cuáles fueron esas causas. Hemos visto que efectivamente tenemos algunas ventajas con alguno y otro. Insisto, sí hay diferencias, sobre todo a muy corto plazo, entre el abordaje anterior, el abordaje posterior principalmente y mucho más con el abordaje lateral. Vemos que después de 3 meses las diferencias son menores. Sin embargo, seguíamos batallando un poco con la claudicación con los pacientes que son tratados con abordaje lateral y con algún grado mayor de luxación, sobre todo cuando es abordaje posterior, sin que sea significativamente importante. Hoy en día hay múltiples reportes, se han hecho múltiples estudios, tenemos reportes del último año, incluso reportes que acaban de salir en mayo del 2020, en el que la tendencia es enfocar al paciente a una rehabilitación más rápida y ver cuáles son los puntos que el paciente valora para dar una ventaja
a un tratamiento mucho más rápido y que lo lleve a una recuperación más rápida y con menos dolor. Este estudio que presenta el grupo de Canadá, encabezado por Paul Buelet, revela un grupo de más de 1000 cirugías realizadas, pero en un lapso de 10 años, lo cual nos da más o menos un volumen de 25 a 30 cirugías por cirujano. Es un grupo de 4 cirujanos. Y las conclusiones que tienen es precisamente que el abordaje anterior en manos expertas tiene, después de una curva de aprendizaje, que es muy importante, que varía entre 20 y 40 casos, resultados a muy corto plazo excelentes, con una analgesia mucho mayor y con la facilidad de estancias hospitalarias menores y con consumos de insumos mucho menores, por ende, a costos menores. ¿Qué me hizo cambiar a mí? ¿Qué fue lo que me llevó a esto? Después de mucha insistencia de alguna de las gentes que había visto yo en Estados Unidos, habíamos hecho, tanto mi socio, Daniel Diego, como yo, varias visitas quirúrgicas a diferentes hospitales en Estados Unidos y simplemente no nos convencíamos. Yo me entrené, mi fellow lo hice con el doctor Mata en Estados Unidos y él estaba hace 20 años propagando el abordaje anterior, pero como si quisiera regar pólvora, con una cuestión muy compleja. Y mi pleito era, ¿por qué hacer difícil algo que era tan fácil? O sea, ¿qué manera de hacer complicada una cirugía con mesa especial, con intensificador de imágenes, con técnica, con gente? Y una cirugía que estábamos acostumbrados a hacer en 1 hora y media, se convertían en cirugías de 4 horas. Al paso de los años esto ha cambiado y hoy en día los grandes expertos en este tipo de cosas hacen estas cirugías en 35 o 40 minutos. Sin embargo, el requerimiento de material especial sigue siendo importante. Entonces, ante esa disyuntiva, decía, no veo razón de exagerar y cambiar por algo más difícil. Además, no teníamos los instrumentos. Fue cuando se acercó la gente de Medacta en México conmigo. Me propusieron la idea de que tomara el curso en Europa, que viéramos con visitas quirúrgicas cómo la técnica cambiaba. Esta es la mesa, la adaptación de mesa que diseñó el doctor Frédéric Lod en Francia y que fue comercializada por Medacta. Y esta es la mesa de Hanna, que fue diseñada por Joel Mata y que ha sido comercializada a nivel mundial, que prácticamente tienen el mismo fin. Una cuesta 5 veces más que la otra. Es mucho más difícil. Esta no se puede mover de un quirófano, perdón, de un hospital, tiene más que moverse de un quirófano a otro. Esta tiene la facilidad que es una adaptación que se puede cargar en la cajuela de una camioneta, de un coche y se lleva y se adapta en cualquier mesa, en cualquier hospital. Entonces, viendo esto y viendo el instrumental que utilizamos, tuve la oportunidad de asistir al entrenamiento en Francia y cuando vi los resultados que se estaban haciendo allá, quedé maravillado. Dijimos, esto tiene que hacerse. Cirugías de 40 minutos, estancias de 24 horas, el paciente con una recuperación increíble, pero sobre todo con una técnica fácil, con una técnica que no implicaba grandes cambios, que no implicaba grandes esfuerzos en cuanto a material, y eso se puede adaptar. Dijimos, si podemos tener esto en México, podemos empezar a hacer esto, y así fue. Empezamos la aventura de esto hace poco más de 2 años, y los resultados han sido extraordinarios. Prácticamente todos los casos son iguales en este sentido. Les voy a presentar unos casos muy rápidos, muy gráficos, en el que vemos la planificación es prácticamente igual que en todo sistema. Vemos realmente qué es lo que vamos a hacer. Y el abordaje anterior lo vamos llevando por un plano intermuscular, que efectivamente, como decía Fidel, no tocamos músculos, no se desinserta un solo músculo, y eso permite que la fuerza de recuperación de la extremidad sea muy rápida, porque el paciente, no digo que no tenga dolor, porque sí lo llega a tener, pero es un dolor muy diferente. Es un dolor que se controla más fácil. Hemos visto algunas cosas que no veíamos en los abordajes lateral o posterior, como mayor frecuencia de hematomas. Sí hay un índice mayor de infecciones de las heridas quirúrgicas, infecciones superficiales, pero eso en los primeros casos se va viendo y conforme va perfeccionándose la técnica, vamos viendo que los resultados van siendo cada vez mayores y mejores. Esta es la distribución de los campos del equipo quirúrgico, de cómo se coloca y se viste la mesa. Y esta es la visión que tenemos. Entramos por un plano intermuscular a través de la fascia del tensor, de la fascia lata, llegamos hacia la parte posterior para poder identificar el plano intermuscular, poder entrar entre el tensor de la fascia lata y el recto anterior, se identifican los vasos circunflejos, se ligan, que esos los encuentro en el primer plano, y inmediatamente tenemos acceso a la cápsula. Siempre hay una capa de grasa en esta zona pericapsular, se libera esta parte de la grasa y se hace una capsulotomía, que puede ser en T o puede ser en B, se expone luego el cuello femoral, se protege con los 2 Homans en este sentido,
Tenemos un Hoffman proximal y un Hoffman distal, y eso nos permite evaluar dónde vamos a hacer el corte. Y aquí la técnica cambia mucho. Cada quien describe diferentes formas. Hay quien hace doble osteotomía del cuello, hay quien hace una sola osteotomía. Aquí la gran ventaja es que la mesa nos permite la tracción para poder hacer el corte. En el momento en que se completa el corte, se separa el cuello del fémur y esto nos permite rotar la cabeza, poder extraerla de una manera muy sencilla y poder tener una exposición directa del acetábulo para poder prepararlo y orientar la posición de la copa. Esto lo vamos haciendo guiados. En este caso es muy fácil poder utilizar el intensificador de imágenes para poder ver la orientación de la posición de los componentes. En este caso teníamos además un quiste supraacetabular que fue legrado e injertado en el momento. Se coloca el inserto y esta es la visión que tenemos nosotros de la copa acetabular y del inserto ya una vez colocado. Verificamos la posición, la orientación del corte, la longitud del mismo para ver cómo vamos a medir nosotros la cuestión del cuello en base a la planificación hecha previamente y empezamos a utilizar las ventajas y las bondades de la mesa. Saúl nos explicará después la facilidad de hacer esto en mesa normal, que es una situación muy, muy convincente, pero aquí la mesa nos hace la mitad del camino y la mitad del trabajo para poder posicionar y rotar el fémur y tener una visión adecuada del canal femoral en este sentido, para poder prepararlo. Esto es identificar primero la posición del canal, la orientación del mismo, iniciar el fresado y jugamos nosotros con la rotación de la pierna, con la extensión y con la abducción de la extremidad para poder nosotros facilitar esto. Y a diferencia de la mesa de Hanna, con este sistema no se necesita o no se utiliza gancho. Yo personalmente con la mesa de Hanna tampoco utilizo gancho femoral, utilizo los puros separadores, un Chanley y un par de Hoffmans y con eso tenemos una exposición muy, muy adecuada de todo el canal femoral para poder trabajarlo de esta forma y después hacer la colocación del inserto del vástago femoral, la cabeza, ya sea cerámica o metal, y hacer las pruebas de estabilidad. Se hace un cierre únicamente de la fascia del tensor en este sentido y esta es la herida como queda. Son los resultados inmediatos y vemos el paciente en el postoperatorio el mismo día en la tarde, ya sin soluciones, un poco temeroso, pero vemos que tiene una facilidad de deambulación realmente extraordinaria y vemos al paciente a la semana en el consultorio. Yo lo cito normalmente entre 7 y 10 días para hacer valoración inicial de las heridas y ver que estemos en condiciones adecuadas. Y esto es lo que vemos. Pacientes sin andadera, sin bastón, con una libertad de movimiento que realmente hace una diferencia muy importante y que nosotros vemos en los primeros 3 meses. Nos ha sido muy útil en pacientes mayores, en fracturas, en octogenarios, en nonagenarios. Vemos en este caso igual una fractura del cuello del fémur. La tracción nos hace la reducción de la fractura, nos permite ver también ya la orientación. La técnica es exactamente lo mismo. Podemos utilizar rimas con offset o rimas rectas, la preparación del canal, la colocación del vástago, veo la verificación de la posición y en este caso la posición con un tornillo. Esta es la paciente también el mismo día, 90 años, mismo día de la cirugía, todavía arrastrando las soluciones y a los 10 días de la cirugía vemos la facilidad que tiene, incluso a pesar de tener esto, con el miedo que podía generar, pero con una libertad que vemos mucho mayor que en los abordajes convencionales. Este es un caso de un hombre de 50 años, también con una artrosis importante. Este se hizo con otro sistema, un sistema de DPU, con la mesa de Hanna. Realmente la técnica es exactamente la misma. Las bondades de la mesa es un poco más fácil de manejarse, es mucho más suave, pero realmente no tiene mayor diferencia. En este caso sí usé el gancho femoral en este paciente, que era un paciente muy, muy obeso, para poder facilitar la movilización del fémur. Vemos ya una vez colocada la prótesis, esta es rotación externa máxima. Estamos a 110 grados de rotación externa y esta es la visión que vemos de la cabeza dentro del acetábulo y nos da una estabilidad muy adecuada. El mismo caso, el paciente también, el mismo día de la cirugía, lo hacemos hacer sus solitos, de alguna manera, siempre acompañándolo, ver, porque en un momento podemos tener algún problema de caída o algún problema mayor que no se ha dado el caso. Paciente de 80 años, el mismo día, estamos 6 horas después de la cirugía, un paciente muy deportista, un paciente muy cooperador, pero yo no hubiera imaginado hace 5 años levantar un paciente de 80 años sin andadero, sin bastón, el mismo día de la cirugía para hacer este tipo de rehabilitación. Igual,
Vamos un poquito más rápido, vamos a terminar. Los pacientes realmente felices en este sentido porque no la creen. Ahora, a 3 meses los resultados son prácticamente los mismos. Realmente no veo una diferencia mayor. Simplemente hemos disminuido tiempos de hospitalización, hemos disminuido consumo de derivados sanguíneos, hemos disminuido importantemente el consumo de analgésicos y esto nos ha permitido tener una evolución muy satisfactoria con nuestros pacientes. Insisto, no hay una diferencia significativa a 3 meses. Vemos que en un momento dado hay ciertas complicaciones. Y para terminar, ¿qué es lo que quiero yo compartir con ustedes? Esto nos lleva a una curva de aprendizaje importante y tenemos que considerar por lo menos 20 casos. ¿Hay mayor riesgo de fracturas periprotésicas en esta técnica? Sí, sí las hay. Yo he tenido 3 casos de un total de 64 casos que llevo hasta el momento, que se han podido resolver a través del mismo abordaje con cerclajes en ese sentido y no han tenido mayor problema ni mayor complicación. Un par de pacientes con infecciones importantes, una que ameritó una revisión completa, los otros se han podido mantener preservando implantes. Y lo que comentábamos, la estancia de menor tiempo y con menor dolor, pero considerando que existen riesgos que debemos considerar siempre en este tipo de situaciones antes de lanzarnos a hacer un cambio. Si estamos contentos con nuestra técnica, adelante. Yo tomé la decisión de hacer el cambio y no me arrepiento. Sigo usando el abordaje lateral para displasias, para defectos acetabulares severos, para coxartrosis en las que sé que vamos a necesitar algún injerto mayor, en la que todavía no tengo la confianza suficiente para poderme extender más, pero hasta el momento no hemos tenido una sola situación en la que hubiera habido una situación de arrepentimiento. ¿Por qué no me metí por otro lado? Muchísimas gracias y estoy muy interesado en ver, Saúl, cómo debate esta parte o qué nos dice en función de cómo irnos por la vía sencilla, sin mes y sin tanto, pero creo que podemos discutir esto al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Justino. Interesante. Tenemos que tener equipo especial para poder tener la oportunidad de hacer este tipo de abordaje, pero ahora Saúl Martínez nos va a presentar cómo poder hacer un abordaje anterior sin tener una mesa especial. Saúl, ¿listo? Sí, buenas noches a todos. Doctora Graciela, buenas noches. Es un inmenso placer y un privilegio compartir con ustedes y con este panel de expertos, profesores, sobre un tema que cada vez tiene más debate. A mí también me está pasando algo con la presentación, que no avanza. Y si te sales y vuelves a entrar, a ver si... Voy a hacer algo, estoy bloqueado por todas Saúl, partes. intenta con el puro mouse, así me pasó a mí. Sí, yo lo estoy intentando con el puro mouse. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar del abordaje directo en mesa convencional. Estos son mis conflictos de interés que no tienen nada que ver con esta presentación. Y probablemente lo que más nos interesa a nosotros cuando somos cirujanos de prótesis es la satisfacción del paciente. Y la satisfacción del paciente hoy en día es totalmente dependiente de si se alcanzan sus expectativas. Y esas expectativas están dadas por no tener restricciones, por tener un retorno laboral y funcional pronto, por no tener una prótesis inestable, o que le evitemos adaptar ciertas posiciones por inestabilidad y por no tener discrepancia de longitud. Y por otro lado está la satisfacción nuestra como cirujanos. Y alguien previamente hizo una remembranza de los abordajes históricamente, y en los 70s y en los 80s seguramente algunos de ustedes se acuerdan o han leído cómo se evolucionó del abordaje transtrocantérico al abordaje posterior. Y los primeros reportes solo hablaban de beneficios a las 6, a las 12 semanas y que no había diferencia el año de seguimiento. Es decir, algo exactamente igual a lo que está pasando con el abordaje anterior. ¿Por qué que había abordaje anterior directo? Yo trabajo en un hospital público en Bogotá, alrededor de 400 artroplastias al año. Yo era un cirujano de abordaje lateral directo, pero no estaba conforme con el resultado de mis pacientes de cojera por compromiso del mecanismo abductor. No necesariamente lesión nerviosa, sino compromiso del mecanismo abductor. Los otros desenlaces con buenos resultados. Y cuando empezamos a hacer el abordaje anterior directo, lo primero que empezamos a ver, además de la aceptación, de la rápida rehabilitación, es esto, la potencia abductora de los pacientes completamente conservada. Este es un paciente en su primer control postoperatorio, igual que Justino, más o menos a los 10 días
Para el retiro, un paciente completamente rehabilitado, sin cojera, que les permitimos hacer básicamente lo que quieran. Esta es una paciente que va probablemente al control de las 6 semanas, sin tener ningún tipo de limitación. Además, el abordaje anterior ya no es moda, el abordaje anterior es una tendencia que es diferente. En los Estados Unidos, más o menos el 40% de los cirujanos lo usa, ya hay suficiente evidencia, como todos afortunadamente lo han hecho. Yo aproveché para modificar mi charla para demostrar que no hay inferioridad, esto soportado por la evidencia. Se habla del problema de la curva de aprendizaje, ¿sí? Pero lo que sí es definitivo es que el abordaje anterior directo permite una mejor orientación de los componentes, por lo tanto una mejor estabilidad, por lo tanto una mejor durabilidad al tener componentes mejor orientados. Y es que no tocar el glúteo máximo y no tocar el mecanismo abductor definitivamente es algo que tiene ventajas. Cuando uno hace un abordaje anterior directo únicamente puede llegar a intervenir los músculos que están en rojo, y eso le permite a uno que pacientes como el que están viendo ustedes en recuperación pueda adquirir este tipo de posiciones sin ningún tipo de inseguridad, porque toda la masa extensora de la cadera está conservada. Entonces, caminar puede que no tenga ninguna diferencia, pero pararse del baño, ir a subirse a un coche, salirse de forma independiente del coche, para eso se necesita tener un mecanismo extensor perfecto y un mecanismo abductor que no esté comprometido. Cuando yo arranqué con esta historia hace ya casi 5 años, 4 años largos, se hablaba del abordaje anterior directo únicamente con mesa de tracción. Definitivamente hacerlo con mesa de tracción en mi hospital, por el tipo de hospital en el que yo trabajo, por el tipo de práctica que tengo, tener una mesa HANA que en ese momento costaba alrededor de $100,000 en los Estados Unidos, definitivamente no era posible para mí. Por lo tanto, eso no es un requisito. Tener instrumental especial sí ayuda, pero es que para el abordaje posterior también se necesita un abordaje que es especial para el abordaje posterior, el tema de los orientadores, los separadores. Cada abordaje tiene su conjunto de instrumentales que son especiales para ese abordaje. Usar el intensificador de imágenes es opcional. Yo no lo volví a usar. Al principio, hace 4 años, los hacía todos con abordaje, con intensificador de imágenes. Era un tema de temor por la curva, obviamente. Y tener que utilizar algún diseño especial de prótesis definitivamente tampoco es un requisito. Entonces, si yo no iba a tener ninguno de estos requisitos, lo siguiente que iba a ver era qué era lo que pasaba con la tal curva de aprendizaje. Y definitivamente, cuando la gente quiere estar familiarizado con el abordaje anterior, a lo que más le tiene miedo a la curva de aprendizaje. Y esta es una evaluación que hace la Academia Americana de Cirujanos de Cadera y Rodilla, donde hasta el 56% en esa encuesta que hacen de los pacientes hacen abordaje anterior. Definitivamente los cirujanos que llevan menos tiempo en práctica se cambian o hacen más abordaje anterior que los que llevan más tiempo en práctica. Y ese número es alrededor de 20 años. ¿Cuál es el número mágico del abordaje anterior? Todo tiene que ver con el volumen que uno tenga en su práctica, y esta pregunta ya se la hizo el registro australiano de prótesis, donde llegan a la conclusión que la tasa de revisiones no es significativamente mayor después de los primeros 50 casos. El problema que tenemos con eso, y que lo voy a revisar más adelante, es que ¿dónde están los datos publicados de la curva de aprendizaje del abordaje posterior? ¿Dónde están publicados los datos de la curva de aprendizaje del abordaje lateral? Eso no lo hay. Hace mucho tiempo dejó de publicarse al respecto. Lo siguiente que me preocupaba era si el abordaje iba a aumentar las complicaciones de mis pacientes. Yo no quería cambiar ninguno de esos desenlaces. Y esta es una revisión sistemática y un metaanálisis reciente, muy bueno, hecho en Escandinavia, donde logran recuperar 19 artículos y donde muestran que entre el abordaje anterior y el abordaje posterior definitivamente no hay diferencias significativas, salvo una. Y es la posibilidad de hacer osificación heterotópica, que es mayor en el abordaje posterior que en el abordaje anterior. Hay otra que ustedes claramente están viendo, que es la lesión nerviosa por parte del paciente, la lesión del nervio femorocutáneo, la cual está reportada que se puede presentar hasta el 80% de los pacientes con abordaje anterior, lo cual no es para nada despreciable, pero no es significativo desde el punto de vista funcional. Si ahí me dicen, escoja un nervio que usted se quiera lesionar, probablemente escogería el nervio femorocutáneo. La incidencia de meralgia es bajísima y los pacientes se recuperan. Y si fuera por esto, pues entonces no haríamos incisiones anteriores por el centro de la rodilla, porque en la cara lateral del borde de la herida, todos los pacientes tienen anestesia por lesión de las ramas del nervio safeno. Entonces,
eso probablemente no es significativo. Este es el montaje de mi paciente. Ustedes ven, lo único distinto que tengo que hacer es que yo lavo las dos extremidades, preparo las dos extremidades, la incisión como probablemente ya la mostró Justino. Esta es la forma en la que se puede visualizar y orientar nuestro componente acetabular, la exposición del lado femoral, y si ustedes se fijan en este momento, la extremidad que estamos interviniendo está por debajo de la contralateral, y esa es la razón de preparar la extremidad del otro lado. Si uno prepara la extremidad del otro lado, usted puede pasar su extremidad que está interviniendo, darle toda la rotación externa, darle aducción para favorecer la exposición de su fémur, cosa que no lo puede hacer si no está preparado el paciente de esta forma. Y esta es la exposición que logramos. Cuando uno tiene mesa, probablemente le quiere que la mesa haga la exposición. Aquí la exposición la hago yo y la hago de forma controlada. Y por eso es que preferimos no hacerlo con mesa. Y siempre probamos la estabilidad, y como ustedes lo están viendo, la estabilidad de estas prótesis es muy alta, es muy difícil muchas veces luxarla en cirugía, por eso siempre utilizamos una cabeza menos de la estándar que esté planificada para poder lograr la luxación, porque no es fácil. Dejamos que el paciente en cirugía adquiera la posición que quiera, se la hacemos de manera inclusive forzada y no tenemos problemas con la estabilidad. Fíjense, la posición en 4, la prótesis reducida, aquí tiene una rotación de más de 90 grados y el paciente no va a tener problemas de estabilidad. Y lo más importante que el doctor Justino no puede hacer con su mesa, esto, la discrepancia de longitud. Uno de los desenlaces que el paciente busca como satisfactorio es tener un control de la longitud adecuada. Y la mejor forma, la más objetiva, tal vez la única, es esta. Y esto no lo puede hacer el doctor Doborganés con su abordaje posterolateral. Esto no lo puede hacer ninguno de ustedes. Lo puede hacer de manera objetiva y juiciosa y cierta, si no es haciendo una maniobra como esta en la cual igualamos los malévolos, igualamos las rodillas y podemos saber si tenemos discrepancia de longitud. ¿Cómo superar el tema de la curva de aprendizaje? Alguien hablaba al comienzo que hay que primero ir a ver un cirujano experto, como bien lo hizo el doctor Justino. El entrenamiento en cadáver es fundamental, cadáveres. Y hoy en día, doctores, ya hay personas que se están entrenando o que algún día contarán, es que yo me entrené con abordaje anterior con Martínez hace tantos años, no va a haber diferencia y lo raro probablemente sea los otros abordajes. Lo mejor para uno hacer su curva juiciosa y tranquila es aléjese de la presión del marketing. Esto no se debe hacer por presión de marketing, se debe hacer porque ustedes quieren cambiar un desenlace. En mi caso, yo quería cambiar la cojera de los pacientes por el abordaje lateral. Esta es tal vez la última modificación. Estamos utilizando este separador de silicona que se llama Alexander, que nos protege muy bien el tensor de la fascia lata y nos evita problemas accidentales que pueden ocurrir con el borde de la herida por la presión de los componentes. Es muy seguro, es muy fácil y sobre todo es barato. ¿Cuáles son los problemas que yo tengo con la mesa? Pues ya les mencioné el primero, que es la falta de control de la discrepancia de longitud de manera real y objetiva. Yo no puedo probar la estabilidad directamente cuando tengo el paciente fijo en esta mesa. Hace que yo dependa mucho de los rayos X y probablemente no tenga una exposición adecuada, mientras que si yo no tengo la mesa, la exposición, la disección del extremo proximal del fémur, que es el paso más difícil con el abordaje anterior, pues lo puedo hacer de manera más objetiva. Me evito el riesgo de posibles fracturas del lado femoral. El doctor Justino no describió en la mesa un adminículo que tiene él, que es este topecito que tiene acá, es el que hace fulcro en el extremo proximal del fémur para poder darle extensión. Y sobre todo a mí me preocupa otra cosa, que es el tema, o dos cosas más, que es el tema de la asepsia de esta parte, que la maneja un externo, una persona que puede ser de su sala, de su equipo quirúrgico, o simplemente un representante de la marca comercial, que en algún momento puede llegar a hacer alguna maniobra no tan suave y puede predisponer a fracturas del fémur, además de las ya descritas lesiones ligamentarias en la rodilla, fracturas en el tobillo y lesiones del nervio pudendo. Esas cosas no me gustan y por eso es que no utilizo la mesa. Algunos casos clínicos, porque no es muy frecuente, pero se tienen pacientes como este con compromiso bilateral, con la mesa no es posible hacerlo. Habría que
preparar una, terminar, luego hacer la otra, mientras que esto lo podemos hacer de forma mucho más eficiente. Hacemos el planeamiento juicioso, este es el posoperatorio inmediato de este paciente, el seguimiento al año, otro caso también bilateral, hacemos reemplazos bilaterales con alguna frecuencia y con el abordaje anterior pues es mucho más fácil la rehabilitación de estos pacientes. Esa es la parte bonita, pero a mí me pidieron, diga qué es lo que ha pasado con su curva. Complicaciones hay, un caso que no debe tener ningún problema como este, que es uno de los primeros de mi curva de aprendizaje. Ustedes están viendo una fractura del trocánter mayor. Afortunadamente, la inmensa mayoría de estas fracturas del trocánter mayor ocurren en la punta del trocánter mayor sin comprometerse de forma importante el mecanismo abductor y son un problema al comienzo de la curva de aprendizaje porque no entiende uno la morfología proximal de la anatomía del fémur por este abordaje y no lo libera como debe ser y lo hace es a fuerza con los separadores y eso es un error que no hay que cometer. Este tal vez es mi complicación más, la que más recuerdo. Hicimos el abordaje del lado derecho, la cirugía fue bien, el control postoperatorio inmediato, esta imagen rara, entonces lo siguiente que uno hace, ya le había intervenido a la izquierda hacía como un año, es pídale una lateral y en la lateral tenía esto. Esa ha sido mi complicación más terrible. Obviamente en ese momento otra vez ingrese por el abordaje anterior, meta el intensificador de imágenes y con el intensificador de imágenes controle una adecuada posición del nuevo implante, repárelo y ya. Yo creo que este debate entre los abordajes es como el debate de para dónde poner el borde libre del papel higiénico en el baño. Creo que es un debate que probablemente no nos lleve a ninguna conclusión. Y mi recomendación, que va muy en sintonía con la de todos los que me precedieron, es que si usted está haciendo un buen abordaje, está cómodo y tiene buenos resultados, siga con ese abordaje. Si usted tiene un bajo volumen, siga con su abordaje. No intente cambiarse porque va a tener problemas que lo que van a hacer, esos problemas los va a pagar su paciente. Ahora, si usted va a hacer el esfuerzo, tal como nos dijo el doctor Justino, hay que estar seguro de hacer el esfuerzo para aprender de la forma correcta. Y esto probablemente lo mejor es cadáveres, cadáveres y más cadáveres, e inicie con los casos más sencillos antes de meterse con grandes deformidades o casos bilaterales. Muchísimas gracias por su atención y lo más importante, no se les olvide, es que nosotros estamos para primero no hacer daño. Muchas gracias, Saúl. Interesantes. Pues como dijo Saúl, no es decir cuál es el mejor, sino más bien poder manifestar cada uno su experiencia. Y bueno, tenemos algunas preguntas que quiero compartir para que nos hagan favor de aclarar. Una de ellas es ¿qué porcentaje, Justino y Saúl, me decías que tienes lesión del fémur cutáneo? Dice, en un 80% tú, Saúl. Justino, ¿qué porcentaje tú has tenido de lesión de fémur cutáneo? Una, solamente lo hacen a un lado y lo refieren, lo cortan o qué es lo que hacen? Bueno, aquí uno de los principales riesgos efectivamente es el daño al nervio. Entonces, haciendo el abordaje un poco más lateral, antes se hacía como un abordaje original de Hutter, como un Smith-Petersen. Aquí lo que tenemos es irnos un poco más lateral y oblicuo. Si trazáramos una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y la cabeza del peroné, nos permite irnos en una dirección prácticamente oblicua hacia afuera y más lateral. Y entonces con esto evitamos la mayoría de las ramas del fémur cutáneo. Lo que he llegado a ver y hemos tenido son parestesias que se han recuperado en un 95% en los casos que he tenido. La frecuencia de daño de paresia que yo he visto de mis pacientes de femorocutáneo es de menos del 7%. Es muy bajo para lo que dice la literatura, ¿eh? La literatura dice que es muy alta, pero yo estoy de acuerdo con el doctor Justino, todo depende. Mis primeros pacientes al comienzo, yo les advertía y les decía a todos que iban a salir con la cara lateral del muslo dormida. Pero después durante la curva lo que hice fue empezar a irme mucho más lateral en la incisión de la fascia y con ese colgajo que uno hace se lleva el nervio femorocutáneo hacia medial y ya no hay lesión porque ya no corta ninguna rama. Entonces, en este momento, preguntándole a los pacientes si tienen algún problema con el nervio femorocutáneo, hoy en día la incidencia de lesión es menos del 10%. Sintomática. Y los que hacen síntomas se recuperan, yo diría que todos, Justino, 90, 95, uno puede ser más agresivo con ese número y todos se recuperan.
porque no es que uno corte el nervio, no puede cortar unas ramitas, no es el nervio completo como cuando uno hace un ganso, como cuando hace un abordaje para una pel, para un acetábulo. Son unas ramas que se pueden llegar a comprometer, que es muy variable dependiendo de la anatomía de cada paciente. Perfecto. Nada que ver con las lesiones, perdón, con las lesiones que vemos en un Le Tournelle, por ejemplo, que muchas veces te tienes que ver el nervio o que por el puro jalón y la elongación que se le da al nervio, ves que el paciente evidentemente tiene una meralgia, tiene una zona de anestesia, después tiene una zona de hiperalgesia, nada que ver, completamente distinto el tipo de paresia que hemos llegado a ver. Ok, para todos los ponentes tenemos una pregunta. En los pacientes con cirugía de revisión, ¿qué abordaje utiliza? ¿Entra el mismo o cambia? Yo uso el abordaje lateral, o sea, el abordaje lateral, el anterolateral, el hard hinge ampliado. O sea, normalmente hago un colgajo de la parte anterior del glúteo medio junto con el vasto lateral. Desinserto prácticamente todo el vasto lateral del trocánter mayor y me voy por la parte posterior del vasto lateral y de esa manera hago mi colgajo de glúteo medio, vasto lateral y entonces ya entro prácticamente al fémur para hacer alguna osteotomía femoral ampliada, alguna situación relacionada con una revisión. Nosotros en el abordaje posterior obviamente usamos el mismo, creo que es una de las principales bondades del abordaje posterior y una de las principales desventajas del anterior directo, el poder hacer las revisiones por el mismo lugar y el poder resolver complicaciones transoperatorias de medio fémur o distales es mucho más fácil a través de este abordaje. Hay una cosa aquí, si me permiten, Fidel, aprovechando esto que acabas de decir. Regularmente yo cuando voy a hacer una revisión, en muchas ocasiones prefiero no entrar por el mismo abordaje. O sea, si hay un abordaje posterior y voy a tener que revisar, prefiero no entrar por el abordaje posterior, prefiero entrar por el abordaje lateral. Debo de reconocer que si se hizo un abordaje lateral antes, vuelvo a entrar sobre el abordaje lateral. Pero en el abordaje anterior he tenido oportunidad de hacer algunas revisiones del abordaje anterior. Hay una pregunta del doctor Garín respecto a algunos aflojamientos tempranos que está viendo con los vástagos cortos en los abordajes anteriores. Pero bueno, al final prefiero cambiar el abordaje. De alguna manera, si fue un anterior o si fue un posterior, yo prefiero irme a un anterolateral ampliado. Ok. Justino. Creo que es muy variable, perdón, doctora Graciela, es muy variable dependiendo de qué tenga el paciente. Si yo tengo que trabajar en la columna posterior porque tengo un déficit acetabular muy severo y tengo el riesgo de que se rompa la columna posterior, yo tengo que hacer un abordaje que me permita exponer de forma cómoda y extensible y fácil la columna posterior. Y esto es lo que decía el doctor Doborganes, que uno tiene que estar familiarizado con todos los abordajes, pero tener su caballo de batalla. En el tema de las revisiones cambia uno mucho dependiendo de lo que traiga el paciente y de lo que necesite el paciente. Es distinto si yo solo tengo que entrar a cambiar un componente acetabular o si solo tengo que entrar a tratar una osteolisis supracetabular o si tengo que cambiar absolutamente todo o si definitivamente lo que tengo que hacer es una megaprótesis o una megaconstrucción con múltiples aumentos de metal trabecular y demás. Y ahí es donde uno tiene que tener esa plasticidad de moverse entre los abordajes dependiendo de lo que el paciente necesita. Definitivamente un solo abordaje para todos los casos probablemente no sea suficiente y algunas veces uno necesita hacer modificaciones a su abordaje convencional. ¿Pero has hecho revisiones por anterior? Sí, básicamente componentes acetabulares, cambios de polietileno, tratamiento de osteolisis supracetabulares con injertos con implantes fijos. Una revisión de un componente femoral se pudo hacer y un tratamiento de una fractura periprotésica también se pudo hacer por el mismo abordaje anterior del paciente. El abordaje que eso es un mito con el abordaje anterior. El abordaje anterior es un abordaje que es perfectamente extensible en dirección proximal hasta la pelvis, si uno quiere, hasta la endopelvis. Y en la parte distal también uno se puede ir hasta el tercio distal del muslo. O sea, el abordaje es perfectamente extendible. Que si uno puede hacer una osteotomía trocantérica extendida por la línea áspera, pues probablemente no porque está por delante, pero sí puede hacer una osteotomía de Wagner sin ningún problema transtrocantérica. O sea, el abordaje permite hacer todas las cirugías que usted quiera
pero obviamente la recomendación es de entrada, si usted está manejando pocos casos, lleva poco tiempo, pues no se va a meter a hacer de entrada una revisión de un componente femoral con osteotomía por abordaje anterior, porque probablemente vaya a tener dificultades. Pero es la misma dificultad que tuvo cualquiera cuando empezó a hacer su abordaje y tuvo que hacer su primera revisión. Quisiera que quieren intervenir un poquito, Chela. Ok. Doctora, hay una persona, una doctora Roxana de Brasil, Ok. que pregunta qué tipo de anestesia aconseja para la vía anterior. ¿Hay alguna preferencia para alguna? ¿Y cuál es la experiencia, doctor Martínez, doctor Justino? A todos les pregunto, por ahí escuchamos que no se ponen anestesias en bloqueos regionales por la cuestión motora. A respuesta pues a la persona, a Roxana de Brasil. Hacemos siempre anestesia espinal con opioides intratecales, o sea, con morfina intratecal para control del dolor y bloqueo pericapsular. Sí, yo creo que estas escenas de parar a los pacientes en 6, 8 horas, con las cuales yo no estoy tan de acuerdo, porque pues, no, hay que darle chance a los pacientes de que se recuperen. De alguna manera no se lo lograrían con bloqueos regionales. Los bloqueos regionales dan bloqueos motores y normalmente retrasan mucho el tiempo de inicio para la deambulación temprana. Entonces yo estoy de acuerdo con el doctor Saúl, el bloqueo espinal con morfina intratecal y reforzar localmente podría hacerse sobre todo en algunos casos. Nosotros hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, y insistí mucho en la plática de no hacer bloqueos para no tener bloqueo motor. Esto, como comenté, fue gracias a mi plática con Justino hace un año, donde me dijo, bueno, la ventaja del abordaje anterior sobre lo que tú estás haciendo el posterior es que los paro el mismo día. Y le dije, bueno, yo también los paro el mismo día. Y entonces me dijo, sí, pero yo los paro sin muletas y sin bastón. Dije, ah, caray, eso sería diferente. Entonces dije, bueno, a ver, yo creo que también lo podemos lograr por el abordaje posterior. Y definitivamente a partir de esa plática con Justino, y aquí presenté los videos, en ese mismo tipo de pacientes como los que presentan en abordaje anterior, un abordaje posterior moderado de 12 centímetros, poco agresivo, también nos permite hacer exactamente lo mismo. Probablemente las grandes ventajas que mostraron sobre la discrepancia de longitud, una orientación más fácil, si sean definitivamente bondades que solamente el abordaje anterior directo tiene. Ok, aquí tenemos una pregunta. ¿El abordaje anterior se puede usar independientemente del grado de artrosis e índice de masa corporal o solo para pacientes seleccionados? Esto es Justino. Inicialmente, déjame decir, se recomienda que los primeros casos se hagan en pacientes seleccionados de un índice de masa corporal bajo, idealmente de menos de 30, idealmente de menos de 30, con una artrosis moderada y pacientes realmente obesos. Ahora, realmente ya la obesidad no es una limitante. Hemos trabajado ya pacientes con masas corporales arriba de 45. Sabemos que nos va a generar un poco más de problema. ¿Qué hacemos? Algunas técnicas, algunos trucos técnicos. No hacer la incisión exactamente en la misma dirección proximal, sino seguimos el pliegue inguinal hacia la cresta ilíaca, de manera que se haga como en L. ¿Por qué? Porque el principal problema en el paciente obeso es el riesgo de infección superficial, porque el panus, el pliegue abdominal, cuando se levanta, cae sobre la herida. Y eso genera mucha humedad. Entonces, haces una dirección como curva oblicua hacia afuera, hacia lateral, y con eso evitas que la parte literalmente la lonja, cuando cuelgue, vaya a estar sobre esa parte. Y además te facilita mucho durante la cirugía retraerlo. Entonces, no es ya una contraindicación. Las artrosis severas tampoco lo son. Conforme va uno pasando por casos más severos, le va perdiendo el miedo al miedo en ese sentido y se van haciendo casos más complejos. Sin embargo, yo insisto, yo, por ejemplo, no lo he querido hacer en displasias importantes porque cuando sabemos que podemos tocar el fémur o que tenemos que hacer algún complemento, alguna osteotomía, ahí sí no es tan fácil. Respondiendo a la parte, yo mis revisiones las hago 100% por lateral, a menos que hubiera un abordaje posterior, previo o alguna cuestión, pero preferentemente me voy por lateral igual, por la facilidad de hacer una osteotomía extendida. A pesar de que sí se puede hacer por anterior, es un poquito más complejo y creo que nos podemos meter en más riesgos. ¿Y qué otra limitante habría en ese sentido? La parte de una deformidad muy severa del cuello femoral.
vuelvo al punto, una displasia, que tenga un fémur con una versión mucho más allá de lo esperado en una displasia normal, que de una cadera normal, puede ser un problema muy grave en un abordaje anterior, porque no tienes manera de verificar esa estabilidad. Lo que decía Saúl, en la mesa te permite ver flexión, te permite ver rotaciones, no puedes ver una extensión completa y no puedes estar tan certero qué tanto vas a controlar la rotación, la anteversión del fémur. Y ese es un punto de mucha limitación en este tipo de posicionamiento, que no lo tienes en un abordaje lateral, en un abordaje posterior. O en un anterior sin mesa. Sí. La otra cosa es que los obesos, yo siempre les digo, el gordo siempre está al lado. O sea, probablemente el doctor Aguilera tenga más problemas con los pacientes gorditos, el doctor Doborganés también, porque todo el panículo adiposo se posiciona al lado. Las pistoleras, no creo que le dicen en México, nosotros aquí decimos la conejera que tienen las señoras, siempre está al lado. En la parte anterior casi nadie es gordo, por más gordo que sea. Por lo tanto, llegar a la cadera por delante, aún en pacientes obesos, es más sencillo. Uno no tiene problema llegando, no tiene esos grandes panículos adiposos que normalmente pues, se enfrenta, sobre todo en el abordaje lateral. ¿En quienes sí definitivamente no? Complementando lo que dice el doctor Justino, en los CRAUE 4, no, porque es que hay muchas cosas que hay que irse muy arriba y hay muchas cosas que ir a hacer probablemente en el fémur, osteotomías y cosas de esas. Y ojo, cuando arrancan la curva con los pacientes muy varos y con protrusio. La cirugía se basa en la liberación del extremo proximal del fémur. Y si uno no tiene espacio entre el trocánter mayor y el ilíaco, esa liberación se hace mucho más difícil, es mucho más compleja y el riesgo de fractura se puede aumentar. Entonces, esos pacientes hay que entrarles con muchísimo más cuidado, hacer siempre la osteotomía in situ, sacar, y probablemente si se está arrancando la curva en esos pacientes es que yo recomiendo que tengan el intensificador de imágenes por ahí a la mano para evitarse problemas, arrancando la curva. Después ya no hay problema porque ya uno se familiariza con la liberación. Sí, Podríamos decir que la curva del anterior, algunos artículos hablan que más de 100 es donde posiblemente empezamos ya a tener una curva para disminuir las complicaciones, que nos habla la literatura, principalmente las fracturas femorales y las infecciones, que es otro factor que también es predominante en eso. Graciela, si me permites, tengo aquí dos preguntas en privado que una mandó el doctor Víctor Aguirre. Dice, en su colgajo anterior, ¿toca el vasto lateral? Esa pregunta ya la contesté. Cuando hago un abordaje ampliado, sí toco el vasto lateral. Cuando es un abordaje para una cirugía primaria, normalmente no toco el vasto lateral. Todo es a través del el tercio anterior del glúteo medio. Y la otra pregunta es del doctor Luis Manuel Alanís, que esta yo creo que sí se la voy a pasar a Saúl y a Justino. Dice, comparado con el abordaje posterior y lateral directo, ¿en qué porcentaje es mayor el aflojamiento de vástagos cortos colocados por el abordaje anterior directo? Esta pregunta también la había hecho el doctor Garín. En realidad, a mí me ha tocado ver 3 pacientes con vástago corto, con abordaje anterior, de los cuales he tenido que reoperar 2 porque presentaron aflojamientos. Uno incluso tuvo una fractura. El otro paciente se reoperó con el cirujano que le había puesto la prótesis primaria. Pero sí he visto que está habiendo un poquito más de asociación entre el aflojamiento de los vástagos cortos no cementados y el abordaje anterior. No sé ustedes qué opinan respecto a esto. Hay un par de papeles, como dicen los americanos, un par de trabajos que reportan eso, pero el problema, la asociación no es directa entre el abordaje y el aflojamiento. La asociación es entre un evento que se llama infradimensionamiento, errores en el dimensionamiento y posicionamiento en varo de algunos vástagos cortos, y el abordaje anterior. O sea, uno con el abordaje anterior, si no hace una liberación grande del extremo proximal del fémur, como la tengo que hacer yo, que el doctor Justino no la tiene que hacer porque tiene una máquina que se le ayuda a hacer, a exponer, el riesgo de varo y el riesgo de undersizing claramente es superior que si uno tiene un abordaje en el que expone completamente el extremo proximal del fémur. Entonces creo que la asociación de causalidad entre abordaje
y aflojamiento, hay demasiadas variables ahí que juegan y no necesariamente el abordaje sea el responsable de ellas. O sea, yo creo que el abordaje, como lo mostré en ese metaanálisis enorme de los noruegos, en complicaciones hoy en día estamos iguales. Y en curva de aprendizaje, definitivamente, el único que tiene la ventaja de decir es que mi curva de aprendizaje, como dice la doctora Graciela, según los reportes es 100, otros 50, otros 30. ¿Dónde están esos reportes de curva de aprendizaje con el abordaje posterior? Eso no existe. Y seguramente los que hacen abordaje posterior al principio tienen problemas de inestabilidad por encima del 2%, como los que tenía el doctor Doborganes o el doctor Aguilera al comienzo de su curva. Y eso es cierto. La primera causa de revisión en los reemplazos primarios en los Estados Unidos es la inestabilidad. Y la inestabilidad asociada necesariamente al abordaje, que con el tiempo se va mejorando, sí, eso es cierto. Pero en este caso el abordaje anterior para esa complicación tan temida que es la inestabilidad, definitivamente sí tiene ventajas. ¿Tendrá otras desventajas desde el punto de vista mecánico como el riesgo de fractura del fémur? Sí, pero yo ese lo asocio más con el uso, con la falta de exposición del extremo proximal del fémur. Y lo mismo, aflojamientos y cosas de esas. Yo creo que también viene una asociación importante entre el tipo de implantes utilizados. No tanto asociado, lo que dice Saúl es muy cierto. La mala colocación de un vástago femoral puede favorecer al aflojamiento sin duda alguna. Yo no he tenido aflojamientos hasta el momento por ese respecto y creo que también debemos considerar de una manera muy, e insisto, muy importante la planificación preoperatoria adecuada y tener confianza en esa planificación. Si yo me di un vástago 5, voy por un 5. Si yo estoy llegando a un 2 o 3 y siento que ya quedó y lo dejo así, lo más probable es que se hunda y ya pasó. Yo la experiencia que tenía con vástagos cortos previas al abordaje anterior con Trilog y con microtaper, no tuvimos ningún problema. En la actualidad, los vástagos que se están usando de las casas comerciales, tanto de Johnson como de Medacta, son distintos. Sería interesante ver a un tiempo futuro, en unos 3 o 4 años, la diferencia que haya, por ejemplo, entre microtaper o Trilog, colocados por abordaje anterior, por equipos similares, y ver qué diferencia tenemos. Porque ahorita estamos usando mucho el Actis. Decía sé que el doctor Alanis está usando mucho el Actis por abordaje posterior. Va a ser interesante ver a 1 o 2 años cómo nos va con los Actis que los empezamos a poner al mismo tiempo. Esto se empezó en el hospital exactamente al mismo tiempo. ¿Cómo nos va con estos abordajes a los que se hicieron por abordaje posterior y abordaje anterior en el mismo vástago? Eso podría ser una buena opción. Si me lo permiten, el auditorio y los ponentes, Graciela, queremos invitar al doctor Nicolás Restrepo, que está con nosotros, para que dé y aporte un poquito, él que tiene mucha experiencia en vástagos cortos, qué tipo de abordaje lo utiliza, y así rápidamente nos diga qué complicaciones ha tenido, doctor Nicolás. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes para todos. Hola, José Luis, muchas gracias por tenerme en cuenta. Yo me dejé tentar de Saúl. Yo hago un abordaje muy parecido al del doctor Aguilera. Hago un anterolateral mini Watson. Realmente, desde que fui a Roche, yo hago una cirugía que podemos decir que es una incisión pequeña y solo corto un poquito del vasto. Pero no estaba contento con mis desenlaces, no por la cojera, curiosamente, que todos nos dicen que en el abordaje anterolateral hay más cojera, sino más bien por la herida. Y yo trabajo también muy rápido y estaba en 2 salas y quería empezar mi programa de cirugía ambulatoria. Entonces me tendé por el abordaje anterior, sin mesa. Hay que entrenar mucho, conocer en cadáveres, pero yo siempre molesto que esto no es una curva de aprendizaje, sino es una curva de entrenamiento porque uno ya sabe hacerlas. Y si uno se mete a hacer esto, ya seguramente es una persona que hace más de 50 reemplazos al año. Entonces, es un abordaje agradecido, es un abordaje que funciona bien. Yo realmente hice poquitos, menos de 45, y realmente lo que pasó es que nunca... mi equipo quirúrgico no le gusta mucho eso porque, verdad, trabajamos por volumen y trabajamos rápido. Entonces, el tener que lavar las 2 piernas, el tener que cambiarse, se pierden los puntos de reparo que la gente está acostumbrada a yo salir y estar haciéndolo, y lo mismo al entrar. Pero es un abordaje agradecido, es un abordaje bonito.
tuve algunos problemas con la cicatriz y de eso también fue lo que me hizo volverme a mi abordaje habitual. Y lo que me hizo volver al abordaje habitual es que si usted mide sus desenlaces, usted controla cómo está todo y sabe cuál es su desenlace, cuál es su porcentaje de infección, cuál es su porcentaje de luxación, y son porcentajes bajos y se está arriesgando aquí y sus porcentajes están aumentando, de pronto no es consecuente para el tiempo que usted lleva haciendo esto, ¿no? En este momento, en Estados Unidos, está pasando lo mismo que pasó con el cemento. Mucha gente no sabe cementar y ahorita mucha gente no sabe hacer un abordaje posterior, un abordaje anterolateral porque hace un abordaje anterior directo. Yo estoy a gusto con mi abordaje, yo no lo cambio mucho con las revisiones. Como dijo Saúl, también uno tiene que tener su caballito de batalla y solo lo cambio hacia posterior cuando tengo un problema de fracturas, que tengo que quitar material de osteosíntesis en la parte posterior, pero me siento cómodo con lo que yo hago y como uno se acostumbra, puede manejar defectos severos, defectos masivos con cualquier abordaje y eso es tal vez lo que yo hago. Yo creo que lo más importante, como en todo, como con lo que dijo Saúl con el papel, si uno conoce sus desenlaces y maneja sus desenlaces tratando de llegar a la perfección y mejorar lo que usted sabe que está mal, vale la pena cambiar. Si usted tiene problemas en algo que no esté contento y, por ejemplo, tenga mucho problema con su cojera o tenga mucho problema con luxación, de pronto está bien hacer y buscar el cambio, pero de lo contrario, yo pienso que uno debe tener un caballito de batalla, acostumbrarse a ese y hacerlo bien. Muchas gracias, doctor Nicolás. Muy amable. Graciela. Adelante. Fíjate, Raúl López quiere, si es posible que le podamos dar la palabra, está pidiendo alguna intervención por parte de él. Esperemos que haya oportunidad de que Raúl no tenga tanto elocuencia como siempre ha sido, ¿no? Aparte que pero siempre es bueno oír ese acento regiomontano. Así es. Una pregunta para Fidel. Fidel, tú estás haciendo una reparación de la cápsula posterior a tu abordaje y qué porcentaje de lesión del nervio ciático tienes, porque es una de las complicaciones que se reportan como más frecuente, ya no tanto la luxación, sino la lesión del nervio ciático. Gracias por la pregunta. Hacemos una capsulotomía y hacemos una reparación de los rotadores externos juntos con la cápsula. Hacemos un corte en bloque de la cápsula y los rotadores externos y los reinsertamos. Antes los reinsertaba al trocánter mayor a través de un túnel óseo. Ahora los reinserto al tendón conjunto de los glúteos y creo que es básicamente el mismo resultado. A través de los años, nuestro índice de lesión del ciático, yo creo que debe ser del 0.1%. Claro que hemos tenido casos de lesión del ciático, pero muy pocos a través de 30, 35 años de estar haciendo cirugía de cadera. Y este abordaje posterior se llama abordaje posterior contemporáneo, donde la idea que tienes es superar los retos que nos dio el abordaje anterior directo para hacer lo mismo que se hace a través del abordaje anterior directo. Y creo que se logra con la facilidad que lo mostré. Perfecto, muchas gracias. Graciela, yo tengo una pregunta para Fidel. ¿En algún momento tú desinsertas o tocas la inserción del glúteo mayor en la parte femoral? Sí. Lo que comenté en mi plática es que así aprendí a hacerlo. O sea, aprendí a hacer abordajes de 25 centímetros y en el hospital de cirugía especial así se hacían y eran abordajes de 25 centímetros y rutinariamente seccionábamos el tendón del glúteo mayor. A partir de que empezamos a hacer cirugía de mínima invasión, obviamente lo dejé de hacer y tenemos 15 años sin seccionar el tendón del glúteo mayor. Pues, y cuando lo empecé a hacer dije, bueno, ¿por qué lo hacía antes, no? ¿Y por qué hacer incisiones de 25 centímetros y lo puede hacer a través de incisiones de 8? Claro, ahora lo hacemos a través de incisiones de 12, porque no es necesario irse tan corto y estar incómodo. Pero antes, en respuesta a tu pregunta, antes lo seccionábamos, tenemos 15 a 20 años sin seccionarlo.
Hay una pregunta del auditorio. ¿Existe alguna relación entre la comorbilidad asociada al paciente para decidir qué abordaje realizar y así disminuir el riesgo de complicaciones? Creo que esto de alguna forma ya lo comentaron, pero ¿alguien quiere comentar algo? Tal vez solo un comentario adicional, y es que la posición del paciente siempre es agradecida por los anestesiólogos. Entonces, el paciente en decúbito supino siempre va a ser mejor para manejar por parte de anestesia cualquier evento que pudiera llegar a presentarse. Todos cuando operábamos los pacientes en decúbito lateral y hemos tenido algún tipo de complicación médica o evento cardiovascular, sabemos el desastre que es eso de cerrar, terminar rápido, que no se puede hacer masaje, bueno, todas esas cosas que son un desastre. Eso con el abordaje en decúbito supino, pues obviamente hace que ese manejo potencial de complicaciones médicas en cirugía, pues se haga más fácil por parte de anestesia. Ok. Doctor Aguilera, ¿su abordaje de Hardinge lo realiza en decúbito lateral o decúbito boca arriba? Bueno, sí, es una buena pregunta. Hay algunos artículos que describen el abordaje en decúbito dorsal, tratando de parecerse un poquito a lo que hacía el doctor Chanley, que todos sus pacientes los operaba en decúbito dorsal. Yo definitivamente todos mis pacientes los opero en decúbito lateral. Debo de reconocer que algunos pacientes con prótesis bilateral, he intentado hacerlo por abordaje lateral directo, pero en decúbito dorsal, pero no me siento cómodo por la costumbre de tener al paciente prácticamente de lado. Entonces prefiero hacer la bilateral en 2 tiempos y no ponerlo en decúbito dorsal. Sin embargo, sí está descrito el hacer, el tener al paciente en decúbito dorsal y hacer este abordaje anterior. Perfecto, doctor. ¿Y usted qué porcentaje de lesión del nervio ciático tiene en su abordaje? Porque es otra complicación presente. En el abordaje anterolateral no lo tengo, o sea, no tengo esa complicación. Obviamente no por el abordaje, podría tenerla por una mala colocación de mis separadores en la escotadura ciática, en el acetábulo, por el alargamiento del nervio, por alguna mala decisión en el cuello de la prótesis, pero en general por el abordaje anterolateral no tengo lesión del ciático. Perfecto. Gracias. No sé si ya está listo Raúl. No, Raúl no está listo nunca. ¿Me oyen? Adelante, Raúl, por favor. Fuerte y claro, doctor. Realmente, Saúl, saludos a todos con aprecio. Todas las dudas que iba a comentar yo o platicar, ustedes en estos 20-25 minutos lo han resuelto todos, pero realmente decirles y felicitarlos porque ingresaron a 300 participantes a escucharlos a todos ustedes. Y esta discusión nos dice que la gente joven hay que entrenarlos para hacer un abordaje anterior. Porque los que están abordajes laterales y posteriores ya tenemos muchos años haciendo eso y cambiar es muy difícil. La gente joven es el que están cambiando a un abordaje anterior. Y ellos van a batallar más porque no han tenido esa respaldo de cirugías laterales o por vía posterior. Felicitarlos a todos ustedes. Y Saúl, gracias por ayudarnos en la sociedad y pronto nos vamos a ver. Saludos a todos. Muchas gracias, Raúl. Para mí es un placer y un honor. Aquí yo quisiera comentar esto, si me permites, Graciela. Adelante. O sea, a ver, Saúl, tú estás en un hospital escuela y todos estuvimos en un hospital escuela, yo estuve en un hospital escuela. O sea, yo creo que tenemos que enseñar a los residentes todos los abordajes. O sea, tenemos que enseñar el abordaje anterolateral, tenemos que enseñar el abordaje posterior y bueno, ahora tenemos que enseñar el abordaje anterior. ¿Por qué? Porque al final el residente va a tener la oportunidad, cuando haga su práctica personal, que puede ser pública o privada, de decidir cuál es el abordaje que va a utilizar. Y es una limitante
el hecho de que diga, pues es que yo no hago el abordaje posterior porque a mí nunca me lo enseñaron, porque yo siempre hice el abordaje anterior o hice el anterolateral o al revés, ¿verdad? Entonces, yo creo que en un hospital de escuela sí tiene que haber un compromiso de que los residentes conozcan los principios de cada abordaje y además hayan hecho por lo menos algunos abordajes dentro de su práctica de entrenamiento. Yo estoy de acuerdo con usted, doctora Aguilera, pero así como cuando yo me entrené, yo soy entrenado en abordaje posterior. Pero las nuevas generaciones y en mi hospital solo se veía abordaje posterior cuando yo me entrené, únicamente abordaje posterior. En otro de los hospitales en los que yo rotaba, únicamente se veía abordaje lateral. Lo que nunca se veía era abordaje anterior. Hoy en día los muchachos lo que tienen es la opción de ir a un sitio donde ven abordaje posterior, a otro sitio donde ven abordaje lateral y a otro sitio donde ven abordaje anterior. O sea, creo que eso hace parte de la universalidad de las universidades. Y es que usted puede acceder a todos los conocimientos y después decidir con cuál se queda, con cuál se convence, con cuál se le facilita más la vida. Lo que sí está claro es que las nuevas generaciones ya probablemente no tengan que hacer lo que yo hice, que es cambiar, sino ellos ya aprenden uno y probablemente tengan como accesorio los otros abordajes, digamos, clásicos o convencionales, porque no es viejos, no, el abordaje anterior no es el más nuevo de todos. O sea, les quiero recordar además que es el más viejo de todos, es el más viejo. 1891 está la primera publicación, el más viejo de todos. Lo que pasa es que desde hace unos 20 años para acá, no, unos 15 años, volvió a tomar auge, pero con un problema que todavía se ve, que la mayoría de la nueva información era información comercial, era información con fines de marketing y de autopromoción de los cirujanos y de la rápida rehabilitación como herramienta de marketing para autopromocionarse. Y hoy en día eso ya está decantado y los reportes de la literatura actual son más serios, ya tenemos estudios controlados, aleatorizados, juiciosos, comparando, y ya estamos en igualdad de condiciones. Entonces, eso que al principio decían es que definitivamente es mucho mejor. Yo no creo que no haya un abordaje mejor que el otro. Hay abordajes que permiten hacer cosas de manera más cómoda que otros. Pero lo que sí definitivamente es claro es que un abordaje en el que usted no corte, divulsione, ni intervenga ningún grupo muscular, ventajas tiene que tener. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a todos los conferencistas. Fue un placer poder tener la oportunidad de que nos aportaran su experiencia. Y le dejo la palabra. Para mí también fue un placer poder estar aquí con ustedes. Y le dejo la palabra a nuestro presidente, el doctor José Luis González, que a continuación nos va a dar unas palabras. Adelante, José Luis. Muchas gracias a todos. Una pregunta con una palabra así sencilla, fácil, rápida. ¿Control fluoroscópico o radiográfico? Todos. Fluoroscópico. Radiográfico. Radiográfico. ¿Quién dijo radiográfico? Yo dije radiográfico en sala de recuperación. Yo también. Okay. Sí, radiográfico en recuperación, sí, todos. Pues, creo que sí. ¿Transoperatorio? No. Transoperatorio, no. Nada. Uno. La evaluación de las imágenes con los intensificadores de imágenes convencionales de trauma es muy mala porque uno no puede ver, es muy raro el que pueda ver las dos caderas para saber cómo está la orientación. Entonces termina uno viendo una hemipelvis y la orientación de su componente acetabular puede ser falsamente adecuada y generalmente están en valgo. Entonces yo dejé de utilizar el intensificador de imagen hace mucho tiempo. Si alguien que esté haciendo la curva me dice, me recomendaría, enséñeme a utilizar el intensificador de imágenes, le digo, mire, así se utiliza. El riesgo de contaminación, aunque es un riesgo, hay que evitarlo. Y creo que la evaluación de las imágenes, a no ser que uno tenga los intensificadores de imágenes grandotes que utilizan los cirujanos vasculares, puede ser engañosa y puede ser difícil de interpretar en cirugía. Muchas gracias. Con el fluoroscopio, perdón, José Luis, tenemos una gran ventaja con la mesa, que nos permite determinar la longitud, porque podemos ver las dos caderas, podemos darle la posición exactamente a las dos, y ahí sí, si juntamos planificación y la imagen que estamos viendo durante la cirugía, es muy difícil que tengamos una discrepancia de longitud en las extremidades con esto. Es una gran ventaja del juguete. La desventaja del juguete es que es muy cara.
Pues sí, uno no. El que tenemos de Medacta, la verdad, no es caro. El otro sí es mucho, mucho más caro. Como te decía, Medacta se puede llevar a cualquier hospital. De hecho, hemos tenido oportunidad de operar en Guadalajara en alguna ocasión y fuimos con todo y nos fue muy bien. Pero el único problema y el otro inconveniente es que usted entonces liga su procedimiento a una marca y a un diseño. No, Y porque a mí aquí algo tenemos- y algo que me ate y diga, listo, usted puede utilizar el dispositivo, pero tiene que utilizar o AMIS o Quadra. Sí, es un buen vástago, pero es solo ese. Entonces, si yo puedo utilizar el vástago que yo quiera, el que sea más conveniente para mi paciente y no ligarlo a ningún externo que me diga cuál es que lo puedo utilizar, pero únicamente con mi implante y únicamente con estos, eso definitivamente es una ventaja. Que mantener la independencia es una maravilla. Por eso hay 2 mesas y tenemos la otra opción. Pues Muy claro. agradecidos con todos ustedes por su amable atención, su tiempo, a todos los que han estado con nosotros. Hemos roto el récord de asistencia, 300, llegamos casi 300, 298, y cada día pues estamos haciendo las mejores las cosas, creo yo. Para la próxima vez vamos a presentar un trabajo sobre doble movilidad para el día 27 de mayo. El día 29 se va a hablar sobre pares de fricción y por eso que es muy importante la presencia de todos ustedes. Ya en su oportunidad podremos enviarles la liga. Hay que recordarles que ya estamos en Facebook, próximamente YouTube, que nos solicitó una autorización para poder proyectar estas imágenes. Estas imágenes y estas pláticas se van a editar para que posteriormente estén en la página de nuestra página de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. A nombre del comité directivo, del comité científico, doctor Fidel, doctor Justino, a todos ustedes, al doctor Aguilera, ¿sí? A nuestro gran querido doctor colombiano que está aquí y que le agradecemos mucho y que felicidades por su bebé, no le dio lata como usted pensaba que le iba a dar, pero muchas gracias a todos ustedes por su presencia, muy agradecido con todos y nos vemos la próxima vez y la próxima semana para estar nuevamente con un webinar de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Saludos a Buenas todos. noches. Gracias. Muchas gracias. Es un placer.